Todo que ver con. Todo que ver con. Todo que ver con. Bienvenidos a Todo que ver, conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo que ver. Como siempre, me da muchísimo gusto recibir a Adrián Murra desde su estudio. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, Fer, pues muy emocionado por el capítulo de hoy. Creo que es un capítulo muy especial. Muy especial, muy interesante. Se vienen cosas muy padres para México en general, para toda la República. Pero antes de platicarles de qué vamos a hablar, ¿qué les parece si les presento a alguien que está aquí con nosotros? Ella estudió diseño industrial con un máster en comunicación y cultura digital. Fue coordinadora de diseño y difusión del Museo de la Ciudad de Querétaro, en donde colaboró en la programación de cine de dicho recinto y de la Cineteca Rosalío Solano. Ella coordinó la Semana de Cine Mexicano en tu ciudad, en Querétaro, a través del IMCINE, y actualmente es coordinadora de programación en Documental Ambulante AC. Y también por ahí leí que es maestra, es docente de cátedra en las escuelas de comunicación y arquitectura de arte y diseño. Démosle la bienvenida a Blanmi Núñez. Blanmi, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Tenemos bastante de qué hablar, Blan. Tenemos ahí varios temitas que quiero que me cuentes más, sobre todo de lo que haces y de lo que viene. Pero antes de eso, quiero conocerte a través de la cultura pop y por eso aquí nos encanta hacer dos preguntas. Así que vamos con la número uno, que es tu primer crush de la cultura pop. ¿Te acuerdas cuál es? Ay, yo creo que mi primer crush de la cultura pop fue cuando era niña y veía Salvados por la Campana, yo creo. Y ya volvió. ¿Ya viste la Sí, nueva? ¿No? no me han platicado del remake, pero no. Pero yo creo que eso fue mi acercamiento más, pues el que más recuerdo de cuando era niña. Claro. Sí, mi primer crush, Zach Morris. No, si era muy buena. Por ahí Adrián nos puede contar más de si nos gusta el remake o no. La verdad es que sí, sí vale la pena que le eches un ojillo, sí está buena y salen casi todos los que salieron en la original. Y sí, como que le echaron ahí cabecilla y las referencias a la original están padres. Sí, le voy a echar un ojo porque ya me habían platicado que, pues sí, que no era nada, como que no había nada de expectativas, pero que sí está bastante bueno y se abordan varios temas interesantes. Entonces sí, échale un ojito. Esa es la palabra. No había expectativas para este remake y mira que por ahí le fue bien. Oye, y te voy a hacer otra pregunta. ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop? Pues creo que a lo mejor más joven los podría haber considerado como guilty pleasure, pero ahora ya no me da nada de culpa, ya solo es como mero placer. Pero, pues no sé, mi lugar feliz cuando después de trabajar mucho y así, siempre será Gilmore Girls. Entonces, eso sería lo más cercano a un guilty pleasure. Chócala, me encanta. ¿La nueva la viste? La película, serie de 4 episodios, ¿sí? ¿Te gustó? Pues sí, igual como apelando a la nostalgia, ¿no? Creo que estaba bastante bueno el verlas después de tantos años y sí, pero sí, es lo que podría considerar como un guilty pleasure. Claro, y qué padre escribe también esta directora, productora. Sí, sí, Amy Sherman Paladino, después ya con The Marvelous Mrs. Maisel, pues una gran serie, es impresionante. Justo pensé en la actriz que hace Lorelai, que decía, ¿cómo le hace para aprenderse estos guiones de 3 horas compactados en 45 minutos? Pero qué padre está. Así que si alguien no la ha visto, Gilmore Girls, tienen que correr de verdad a verla. Está en Netflix, así que creo que les va a gustar mucho. Oye, Blan, ¿qué les parece si con eso vamos a seguirte conociendo, vamos a seguir platicando de cultura pop y con esto damos inicio al episodio número 17, todo que ver con las resonancias. Ambulante es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social. Fue fundada en México en 2005 por Gael García Bernal, Diego Luna y Elena Fortes y dirigida actualmente por Paulina Suárez. La organización busca movilizar espacios de encuentro y acción colectiva para construir otros mundos a través del documental. Entre sus diversos esquemas de trabajo, Ambulante identifica y transita espacios con ofertas limitadas de exhibición y formación en cine documental, con el fin de impulsar el intercambio cultural,
promover una actitud participativa, crítica e informada en el espectador y así abrir nuevos canales de reflexión en México. Uno de sus proyectos más icónicos es la gira de documentales Ambulante, el festival de cine documental de mayor alcance en México y un espacio de exhibición único en el mundo. A lo largo de 16 años, la gira ha recorrido miles de kilómetros de nuestro territorio con una intención central, la de crear un encuentro emocionante y significativo entre el cine documental y su público. Este año, Ambulante tendrá la 17ª edición de la gira de documentales. El festival itinerante viajará a 5 estados de la República entre el 31 de agosto y el 9 de octubre, con una oferta programática que complementa funciones presenciales y digitales de manera simultánea. Pero antes de seguirles platicando, porque no me quiero ir tan a que parezca así como que se los estamos leyendo, porque sí lo hice. ¿Qué les parece, Blan, si tú me platicas un poco más? 5 estados en, pues, ¿qué te diré? ¿Casi 2 meses? Sí, son 6 semanas, bueno, 7 semanas, sí, casi 2 meses. Vamos a ir, arrancamos en Ciudad de México y después nos vamos a Michoacán, Aguascalientes, vamos a Ciudad Juárez y terminamos en Veracruz. Este año pues es un año muy importante para nosotras porque pues, después de la pandemia ha sido complicado el regresar al espacio público, el juntarnos en la sala de cine. Entonces, no sé, de las primeras cosas que cerraron durante la pandemia era ir al cine, ¿no? O el estar cercanos. Entonces, este año, pues es poder reivindicar lo que ha pasado en este tiempo pandémico y el poder celebrar el estar juntos viendo cine documental. Y bueno, tenemos mucha programación en cada una de estas ciudades. No toda la programación es la misma, porque pues decidimos variar y diversificar de manera considerable nuestra programación para pensar en cómo cada uno de estos territorios pues es diferente. Claro. Y de esta manera cómo podemos platicar de manera pues sí particular con cada una de las audiencias. Claro. Estaba leyendo y tocando el tema, ya mañana tienen su gran apertura, mañana 31 de agosto, pero vi que también lo van a tener en formato híbrido y eso me dio mucho gusto. Platícame. Sí, pues es algo que justo a partir de la pandemia creo que vimos que los componentes digitales son sumamente importantes y sin ellos no hubiéramos podido pues comunicarnos o consumir productos culturales durante este tiempo. Entonces algo que sí pensamos fue que tenía que quedarse, o sea, tenía que permanecer el componente digital aunque regresáramos a las funciones presenciales. Entonces lo que vamos a hacer este año es que atraviesa de manera transversal nuestra gira. Entonces, mientras estamos recorriendo estos diferentes territorios, también tenemos programación de manera digital. Y esto va a ser a través de nuestra página y es completamente gratuito. Y las películas van a estar disponibles por 29 horas. ¡Wow! Súper bien, que es www.ambulante.org. Exactamente. Oye, y algo que también leí, quiero que me platiques, que va a estar también a través de la televisión nacional. Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados. Sí, eso también fue toda una alianza bastante significativa que hicimos este año, que tuvimos con 2 televisoras nacionales que van a ser el Canal 22 y Canal 11, y con las televisoras locales de cada uno de los estados. Y entonces estas televisoras se vuelven una sede más de nuestra gira y de la misma manera va a atravesar transversalmente toda la programación. Así que, pues parte de la misión de Ambulante es llevar el cine documental a todos los espacios donde no puede llegar el cine documental.
Y con la gira no podemos recorrer los 32 estados porque, pues sí, creo que sería una locura. A lo mejor algún día lo logramos, pero por el momento no. Entonces, el poder tener estas 3 ventanas de exhibición de manera presencial, digital y con la televisión, pues tratamos de llevar cine documental a todos los espacios que se ¿Y cómo puedan. va a funcionar esto? O sea, ¿se van a proyectar los documentales en televisión a la misma hora o cómo funciona? No, en este sentido, las televisoras van a tener su propia programación, que todavía no la tenemos completamente, o sea, no tenemos los horarios específicos, Okay. pero van a ser durante los mismos días. O sea, vamos a arrancar el 1 de septiembre y terminamos el 9 de octubre, y entonces vamos a poder ver la programación de algunos de los documentales que llevamos de manera presencial en estos 2 canales. Qué padre, la verdad, porque digo, todo lo que es ambulante, la verdad, se me hace un acercamiento muy padre a la gente. De por sí, creo que el cine mexicano no tiene tanta proyección o no tiene tanto alcance como otro tipo de películas y más aún los documentales, ¿no? Y creo que qué manera más padre de contar historias de la gente, de la misma gente de nuestro país, que a través de un documental, ¿no? O sea, la ficción nos acerca a las historias de la gente, pero el documental lo estás viendo, pues de viva voz, ¿no? De la gente que vive estas historias y creo que pues la verdad es algo muy loable, ¿no? Que está haciendo Ambulante. ¿Tú cuánto tiempo tienes en Ambulante? Yo arranqué en 2018. Ok. Entonces te tocó justo el año pasado también que no, o sea, te tocó el Inter del año pasado que no hubo Pues festival, el ¿verdad? año, el año pasado tuvimos una gira muy chiquitita en Ok. 2021. En 2020 se tuvo que cancelar la gira y creamos Ambulante Casa, que Ujú. la verdad fue algo increíble. Tuvimos unos números buenísimos y vimos que la gente pues acudió a nuestras funciones digitales porque pues, estábamos completamente encerrados, no podíamos hacer nada. Y el año pasado tuvimos una gira bastante pequeña que pues sí ha sido una transición el regresar a las salas de cine, a los espacios públicos. Y algo que quería decir de lo que comentabas es que si bien tenemos una sección específica de documental nacional, también tenemos documentales internacionales que atraviesan diferentes secciones de la programación. Esto ¿Nos es puedes platicar un poco de lo que viene para este año? Sí, por ahí también me quería ir yo, como en tu trabajo de programadora, ¿qué nos vas a traer? Pues miren, de entrada, pues creo que lo principal es hablar sobre el tema de la gira de este año, que son las resonancias. Y pensando justo en todo lo que ha pasado en estos 2 años, pues pensábamos que era importante cómo nos reconocemos en el otro, ¿no? En la otra edad. Y pensamos que una manera muy importante es cómo hacemos eco de todo, cómo Ujú. hacemos eco de los pensamientos de otras personas, cómo pues sí, cómo resonamos con otras especies, con otras ideas. Entonces pensamos que pues el tema que tenía que ser el hilo central de esta gira, pues sí, eran las resonancias. Y en este sentido, pusimos al centro también el sonido como tal, que es algo que se nota mucho en la programación de este año. Tenemos una sección que se llama Sonidero, y Sonidero son documentales nacionales e internacionales que abordan específicamente la música y el sonido. Y este año, pues inauguramos con una película de Sonidero, son como el estandarte de esta gira. Y pues nuestra inauguración es con una película que se llama El acento de la computadora, que es bastante interesante porque habla sobre cómo existen estos límites entre el arte y la inteligencia artificial. Para esto, el documental trata sobre una banda que se llama Jacked, así como yate en inglés, que lo que hace es, puso toda su música en una base de datos de una inteligencia artificial y entonces esta inteligencia artificial crea su nuevo disco. Y ese es su nuevo disco, a partir de todos los datos que ellos metieron en Machine Learning. Y
pues es bastante controversial, ¿no? Pensar en esto es válido, no es válido y cuáles son los límites de la creación artística. Y con ese documental vamos a arrancar nuestra gira, lo cual estamos súper emocionadas y después de la función vamos a tener una pequeña sesión musical con la banda que va a venir a México a acompañar esta inauguración. Así que eso es completamente resonante y muy, muy, muy emocionante para nosotras. Oye, eso es mañana a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris. Exactamente. ¿Qué tal? Sí me lo aprendí, no es cierto, también lo leí porque ahí tengo que tener mis notas, Blan. Oye, pero creo que tocan un buen punto y creo que es algo importante para comenzar. El arte puede ser creado artificialmente o no, o sea, se vale, o sea, como tú lo decías, Adrián, ¿tú qué opinas? ¿Se vale o no se vale? Híjole, creo que esta conversación justo ya la habíamos tenido en un capítulo anterior, creo que en el del futuro del arte, y creo que nos está costando, la verdad, entender cómo el arte puede ser creado de manera, pues no de la manera tradicional que conocemos, ¿no? Componer una canción, una pintura, lo que consideramos arte durante años y años, pero pues sí, nos estamos enfrentando a formas nuevas de ver el arte y no le quita la validez, ¿no? O sea, creo yo, me gustaría ver ese documental, la verdad, porque sí, ya alguien nos había mencionado de ese caso, ¿no, Fer? Justo en el podcast y sí me interesa como saber más de eso, la verdad, sí está un poco... Vayan a la inauguración, vayan y escuchen el disco de la banda. Va a estar muy bueno, ahí vamos a estar. Blan, platícame un poco más de tu rol como programadora. ¿Tienes que ver los documentales para que lleguen a la exhibición? Sí, yo soy la coordinadora de programación y somos un equipo de comité de programación. Entonces, esto es un trabajo que dura muchos meses, muchas horas de también ver documentales. Y la idea es pensar de manera colectiva qué es lo que queremos llevar a las funciones. Y aquí hay una gran responsabilidad, porque creemos que hay un gran elemento de representación. Entonces, si desde la programación no ponemos sobre la mesa conversaciones, no sé, por ejemplo, sobre cosas que nos interesan ambulante, ¿no? Como justicia climática, cuestiones de perspectiva de género, que para nosotras es muy importante, pues entonces no estamos cumpliendo con la misma visión de la organización. Entonces sí, lo que nos toca es ver muchos docus, platicamos, tenemos largas conversaciones y a partir de eso pues es que cada quien exponga por qué, ¿no? Y hay veces que o sea, ha habido documentales que yo he dicho, y yo hasta la muerte con este documental y voy a luchar por él hasta que lo aceptemos, ¿no? Entonces, porque también es una cosa que, pues sí, tenemos que separar nuestros gustos personales porque como programadores, pues esto no es una cosa completamente subjetiva, ¿no? Sino hay lineamientos que queremos llevar y discursos que nos parecen importantes. Entonces hay veces que sí tienes que dejar de lado, pues que te encanta. Pues todo que ver con las resonancias, que te resuenan, que te mueven algo, ¿no? Y de repente va a haber un documental que podría ser muy, pero muy bueno, y al ser un trabajo en equipo, a lo mejor no le resuena en el mismo nivel a todos. Y este es un tema que quiero tocar quizá en nuestro segundo bloque, pero y para que lo vayan pensando, Adrián, Cristi y Blan, ¿qué les resuena más a partir de marzo 2020? A partir de que COVID llega a México, vamos a ponerlo así porque desde noviembre por ahí empezó, ¿no? Pero desde que ustedes empezaron a escuchar sobre temas que cambiaron al mundo, ¿qué fue lo que les está resonando o qué es lo que les hizo una resonancia? Pero antes de eso, vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo en un minuto y regresamos.
Trending Topics. HBO renovó por una segunda temporada la serie La Casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos, que se estrenó el pasado 21 de agosto, logrando reunir en su primer capítulo la mayor audiencia para un estreno de una serie original en la historia de HBO. Actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio. Esta semana se estrenó en cines en México Nope, la esperada película de terror y fantasía con la que muchos consideran se consolidó el director Jordan Peele. En su primera semana en taquilla, la película impuso un récord al recaudar $44 millones en una cifra histórica para un estreno con clasificación R, o sea, para mayores de 18 años. Nope reúne a Peele con la estrella de Get Out y ganador de un Oscar, Daniel Kaluuya, en la historia de unos hermanos que viven en un barranco de California e intentan descubrir una prueba de video de un ovni. La tan esperada canción de Britney Spears y Elton John, llamada Hold Me Closer, se acaba de estrenar y ya es tendencia en redes sociales, pues esta marca el regreso de la intérprete de Toxic a la música tras 6 años sin temas nuevos. El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, la nueva y ambiciosa serie de Prime Video sobre la saga de El Señor de los Anillos, se estrena en la plataforma de streaming el próximo 2 de septiembre y la expectación no puede ser más elevada, especialmente tras el estreno de su último y épico tráiler. La crítica especializada estadounidense ha compartido sus primeras opiniones, las cuales son muy positivas, elogiando su aspecto visual, así como las interpretaciones del elenco. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de todo que ver con las resonancias. El tema de la 17ª edición de la gira de documentales es resonancias, un concepto que hace referencia a las múltiples frecuencias, ya sea sonoras, visuales, emocionales, que se generan entre dos o más elementos de un sistema. Las ondas sonoras, sus vibraciones y ecos nos permiten establecer conexiones entre las múltiples dimensiones del universo, ir y venir de lo puntual a lo infinito, de lo propio a lo colectivo, de lo local a lo planetario, así como provocar también resonancias entre los distintos códigos biológicos, sociales, tecnológicos, etc. Dichas escalas se entrelazan tanto al interior de las películas como en el impacto que producen en sus diversos públicos. En palabras del comité de programación, el concepto de resonancias lo vinculamos con la vibración resultante del encuentro entre el espacio interior con el mundo exterior, en el reconocimiento de lo propio en lo ajeno, el divagar de lo personal en lo colectivo o de lo familiar con lo político. Y a partir de esta reflexión, Ambulante retoma su colaboración con Alejandro Magallanes para la imagen de la gira 2022 con una propuesta que nace de la visualidad de las ondas sonoras y su carácter vibratorio, usando este elemento casi emblemático como punto de partida, las ondulaciones que se rotan e interconectan interviniendo el espacio. Es por eso que yo les hacía esta pregunta antes del corte para que tuvieran tiempito de pensarlo. ¿Qué es lo que más les resuena a partir de marzo 2020? Blan, empezamos contigo. Pues yo creo que para mí son las pausas. Creo que en marzo de 2020 el mundo pausó, o sea, nos obligaron a pausar sí o sí. Y para una workaholic como yo, pues fue algo Duro, como el decir, no haces nada y ya, y espera a ver en qué momento el mundo se arregla. Pero a partir de eso yo creo que, pues sí, me di cuenta de lo importante que es tomar pausas y lo importante que es a veces no hacer nada y solo existir y contemplar. En un mundo que va tan deprisa, tomar pausas y tomar descansos pues es también un acto de resistencia, es un acto rebelde, ¿no? Entonces para mí yo creo que es lo que más me resuena. Y algo que tienes que hacer, fíjate que es tan importante la cultura, ¿no? Por ahí vimos en Francia que es ilegal trabajar fines de semana, o sea, ni siquiera puedes contestar llamadas de tus compañeros o jefes. O sea, que para mí eso me hace como ¿por qué no? Porque al revés, ¿no? Y bueno, y si yo quiero trabajar el sábado, y es de, ¿no? O sea, tienes que descansar y qué fuerte fue ese momento. Tienes mucha razón. Adrián Murra, para ti, ¿qué es lo que más resuena en tu vida? Sí, te voy de acuerdo con Blan. O sea, creo que el que nos hayan forzado a tener una pausa a todos, independientemente del punto en el de la vida en el que estés, si estás estudiando, si estás trabajando, de la edad que tengas,
nos obligó como a darnos cuenta de la importancia de las cosas, no de las cosas que hacíamos, porque hay como mil estructuras que decimos, tengo que hacer esto, y no te pone ni siquiera a cuestionar qué tan importante es el típico chiste de 20,000 juntas que pudieron haber sido un mail o ahora 20,000 Zooms que pudieron haber sido una llamada. O sea, como que sí nos dimos cuenta de ciertas cosas que le dábamos mucha importancia. A lo mejor la verdad no tienen la importancia que creíamos que tenían. Entonces, como cuestionarse un poco más por qué estamos haciendo las cosas y no nomás de que tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. Y otra cosa muy importante, yo creo que a mí me resonó mucho durante la pandemia y se me quedó para después, es la importancia del arte, ¿no? O sea, creo que el arte a muchos nos salvó la vida durante la pandemia, desde la música que escuchamos, porque no teníamos nada que hacer, ¿no? Entonces, escuchar música, leer un libro, y precisamente los formatos de arte que estuvieron cerrados durante la pandemia fueron de las cosas que yo en lo personal más extrañé, el ir al cine, el ir a un museo, creo que son cosas que ahora que ya se reanudaron, las volvemos a valorar, como, pues, porque nos las quitaron, ¿no? Entonces, creo que sí, esas dos cosas yo me quedaron y me resuenan a partir de marzo 2020. Por dos en todo eso. Cristi Sesma, ¿tú qué estás pensando? ¿Qué está resonando contigo? La verdad me fui por otro lado. Yo me quedé pensando en qué tan desconectados estamos los humanos de la realidad. En todos los aspectos, no importa desde dónde vienes. O sea, yo me acuerdo al principio cómo era tanta la información que nos mandaban del COVID y era de que hay X, no me voy a cuidar, ahorita no va a pasar nada. Hasta que ya nos encontramos en una situación donde ya no nos queda de otra. Y, o sea, digo, obviamente no todo el mundo tenía la misma posibilidad de cuidarse, pero los que la teníamos como que no te la crees hasta que estás dentro del caos. Ya en el caos es de que, ay, ahora sí, ¿cómo estamos aquí? Ay, no, la pandemia, pues sí, güey. O sea, te estuvieron diciendo como 3 meses con anticipación que era el momento de cuidar, que si te cuidabas ahorita, no iba, o sea, íbamos a evitar todo lo que no pudimos evitar. A mí eso es lo que más me resuena y también me llama mucho la atención que pasando la pandemia no haya sido una lección que se haya aprendido. O sea, fue algo que fue algo que no aprendemos. Claro. Fíjate, y quise tomar esta fecha solo por tener un tiempo y espacio, ¿no? Para que pudiéramos ubicarnos, pero también lo que creo que resuena muchísimo, sin fuera del COVID, es la injusticia social, los feminicidios que están sucediendo en el país, muchos temas políticos que siguen sucediendo a pesar de tener 80 años aprendiendo, no te puedo decir cuántos, pero, o sea, que lo vemos una y otra vez suceder y por algún lado no voy a decir es que no aprendemos, no, es que quizá no estamos enfocándonos en ello y de repente toda esta cuestión cultural y social se está yendo a otro lado y este tipo de gira de documentales es donde puede llegar a venirte a abrir los ojos, ¿no? A decir, oye, a mí también me pasó, oye, yo también me puedo quejar, oye, yo también puedo levantar la mano o yo también puedo ayudar. O sea, qué importante es, yo también puedo hacer algo por nosotros, no esperar a que nadie más lo haga. No sé, ¿qué opinas, Blan? Pues, de hecho, nosotras creemos fuertemente que el cine documental es un articulador de cambio social y de incidencia. Y sí, justo, por ejemplo, el año pasado tuvimos un ciclo en colaboración con USAID, que es la Embajada de Apoyo Internacional de Estados Unidos. Y se llamaba Rastros y Luces y hablaba sobre la crisis de desaparición forzada en México. Y entonces eran diferentes documentales de diferentes regiones hablando sobre desaparición forzada y era muy duro porque parte también del compromiso que hicimos era no solamente exhibir los documentales, sino hablar sobre, o sea, darle un poco más de visibilidad a los grupos de madres buscadoras de diferentes partes del país. Entonces yo tenía que marcarle a algún grupo de madres buscadoras para decirle en qué te ayudamos. O sea, nosotros tenemos una plataforma bastante grande, ¿cómo podemos
O sea, ¿qué quieren que salga a la luz, ¿no? O sea, ¿qué quieren que digamos? Y cada que platicábamos, nos hablaban sobre, hoy fui a una fosa y encontré tantos cuerpos y cosas que no son nuestra realidad, al menos no es la mía. Entonces era muy duro el darte cuenta de la crisis en la que existe, en la que vives, ¿no? O sea, en la que está tu país. Y así como esto, temas sobre crisis climática, eh, violencia de género, y pues sí, para nosotros es muy importante el cambiar percepciones, el que la gente deje de estigmatizar eh, periodistas, buscadoras, activistas, o hay más víctimas, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Algo que también he visto que ha resonado mucho últimamente es la representación y me da muchísimo gusto. O sea, estamos viendo un incremento en muchas, faltan muchas, obviamente, pero estamos viendo un incremento sobre todo en una cuestión global. Si yo me fuera a México, nos falta muchísimo. El racismo en indígenas es horrible y casi no hablamos de esto. O sea, creo que no está el espacio para poder decir y bueno, ¿y cómo ayudo, no? O sea, si no es parte de mi burbuja, pues ¿cómo empiezo con todo esto? Pero también tiene que haber quien sea un director que venga y nos quiera mostrar esa realidad donde vive para poder decirnos cómo podemos participar, ayudar o hacer algo. O sea, es increíble, pero creo que la representación, no sé, si me voy a la ficción, esta serie de Bridgerton trajo muchas cosas buenas. La serie de Never Have I Ever trajo muchas cosas buenas, pero si se fijan, yo estoy hablando de una ficción de mi burbuja de series que estoy viendo, ¿no? Entonces, en casos, ¿se acuerdan de este tema de la corredora que es de Chihuahua, que gana, es que siempre se me olvida el nombre, pero fue muy importante, ¿no? O sea, y creo que es de las mejores en el mundo y gana maratones y de repente no la vemos con una exhibición o un control que dices, creo que lo merecemos. No sé. A lo mejor ya me fui por 80 lados y los tengo así con cara de... ¿O tú qué opinas, Adrián? No, yo creo que sí, que la representación, digo, todos los temas que mencionaban ahorita son muy importantes. Pues la cultura ambiental, la representación, la violencia, contra las mujeres y la violencia en general, ¿no? Y creo que cuando lo empezamos a ver en este tipo de, perdón, cuando lo empezamos a ver en este tipo de documentales o que nos empezamos a enfrentar más a esta realidad que no forma parte de nuestro día a día, de nuestra burbuja, pasan dos cosas, ¿no? Lo que decía ahorita Cristi con la resonancia de que se nos olvidó, o sea, la lección, pues la verdad estuvimos muy preocupados mientras lo estuvimos viendo y de repente pasa y se nos olvida. O que nos abrumemos, ¿no? O sea, que veamos tantos problemas que no sabemos por dónde empezar, en cualquiera de los temas, ¿no? O sea, porque la verdad es que sí es cierto que si vivimos en una burbuja y empiezas a enfrentarte a estas realidades que tus ojos estaban cerrados a ellas, y dices, pues es que entonces, ¿por dónde, verdad? Y creo que algo que me ha ayudado mucho a enfrentar esta barrera es saber que cualquier cosa suma, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú hagas, o sea, ya sea en el ambiente que sea directores de películas o documentales que enfrenten y que le den más visibilidad a estas realidades que están calladas, o desde tu trinchera lo que puedas hacer, cualquier cosa en verdad suma, ¿no? O sea, y si lo vamos corriendo la voz hasta platicarlo, sugerir este tema de conversación en tus miércolitos, grupos de amigos, no sé, para que tenga más visibilidad y más gente lo conozca, ¿no? O sea, pero sí, creo que es lo que me pasa a mí personalmente, ¿no? O sea, o me abrumo de tanto y es de por dónde empiezo, o o pues ya mejor lo ignoro pues no. Sí, Claro. y hay nada más que hablar sobre como esta cosa en la que te abrumas, justo como programadores, lo que Ajá. pensamos es cómo podemos plantear otro tipo de narrativas, o sea, narrativas en las que las cosas pueden cambiar. Porque de pronto cuando todo es súper fatalista y el mundo es horrible, eso te inhabilita, porque es como, ya para qué hago cualquier cosa, ¿no? Si ya todo está fatal, pues ¿qué hago yo? Entonces, el pensar en cómo
también desde la programación de documentales, pensar en otras narrativas que digan, bueno, pues puedo hacer esta otra cosa, ¿no? Puedo moverme en ciertas direcciones y no inhabilitar a las personas diciendo, bueno, pues ya, pues ni modo, ya todo. Que proponga soluciones también, ¿no? Y maneras y hasta teléfonos de si quieres ayudar, puedes ir a tal. Yo también quería conectar ahí un punto que es más importante, por ejemplo, viéndolo como lo dijimos con la pandemia. O sea, empieza la pandemia y pensamos que es una realidad, que no nos está pasando nada a nosotros. Igual pasa con el cambio climático, igual pasa con la violencia a las mujeres, con todo y que sean, lo que tú dices de las desapariciones, pues sí, directamente no me está pasando a mí, pero es una realidad que sí me está pasando a mí. Y eso mismo pasó con la pandemia, hasta que la gente aquí al lado de mí se empezó a enfermar, se empezó a contagiar, ya escuchas. El chiste es entender que es una realidad que me afecta desde el principio, igual aterrizarlo a qué puedo hacer yo desde mi posición, cómo me puedo comunicar, o sea, empezar por mi círculo, por lo que está cercano. Entonces, estar escuchando esto repetitivamente, aunque sea abrumador, es importante. También es importante que alguien nos ayude a guiarnos a decir cómo empezar desde la burbuja que estás. Igual hay cosas muy chiquitas que no entendemos, como voy a decir esto y puede sonar ignorante, pero el de, pues no consumas drogas. O sea, no sabes a quién le estás comprando. No sé si funciona así. Igual y realmente no tiene nada que ver, pero, o sea, es desde si estás, pues, con el policía corrupto, si tú estás haciendo o sea, si tú estás en lo de la corrupción, si estás, o sea, desde tu burbuja, ¿qué es lo que puedes hacer? Que poquito a poquito pensamos que yo no voy a hacer una diferencia, pero pues entre todos igual logramos empezar a hacer poco a poco. Y si no, dar voz al problema. Claro. O sea, estarlo pasando, que se esté visible, o sea, que tenga, ¿cómo se dice la palabra? Resonancia. Civilización. Y eco. Oye, Sí, y es que dijiste algo súper importante, el que no me pase a mí no significa que no lo estamos viviendo en el mismo planeta al mismo tiempo, ¿eh? O sea, claro. Sí está pasando y sí va a resonar, y en el futuro también, o sea, te va a llegar directamente a ti. Entonces, eso tiene mucho que ver. A ver, yo quería nada más volver tantito a Ambulante, a lo que viene, a lo que empieza el día de mañana, Blan. Sé que vuelven algunas secciones como Pulsos, que es el panorama de cine documental mexicano, Resistencias, que el núcleo son los temas relativos a la justicia y los derechos humanos. ¿Me quieres platicar un poco más de algunos? Sí, bueno, tenemos 8 secciones que son Sonidero, Pulsos, Resistencias, como ya mencionaron, Ambulantito, que es una sección específicamente para las infancias y las familias, Injerto, que es cine experimental, Retrovisor, que habla sobre material de archivo y cómo es importante el tener material de archivo. Y bueno, dentro de estas secciones tenemos un gran documental que se llama Robin de los bancos, que habla sobre Enric Duran, un catalán que en un momento, a finales del siglo pasado, pues él robaba bancos y le daba el dinero a toda la gente. Entonces era una especie de Robin Hood que distribuía la riqueza. Y entonces este docu pues, nos parecía muy importante justo para plantear otro tipo de narrativas, ¿no? O sea, y no es como para que la gente salga y se ponga a robar bancos, pero ¿cómo podemos plantear una redistribución económica que haga más pequeña la desigualdad social? Oye, aunque digamos que no lo hagan, sí resuena también en las películas, ya lo hemos hablado. Cuando vemos algún tipo de violencia, después las personas lo recrean, o sea, y se ve una incidencia y un aumento en ese tipo de cosas, pero bueno, ese quizá ya es otro tema. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la nota curiosa y regresamos? Nota curiosa. Un nuevo estudio revela que estimular al cerebro con corrientes eléctricas en sesiones de 20 minutos por 4 días mejora la memoria de adultos mayores. Mejorar la función de la memoria a corto y largo plazo en adultos se puede mejorar con 4 sesiones de 20 minutos de estimulación cerebral, según un nuevo estudio realizado por un equipo de la Universidad de Boston. De acuerdo con la investigación publicada en la revista Nature Neuroscience, para este trabajo se utilizó un grupo de 150 voluntarios entre 65 y 88 años y una técnica de estimulación de corriente alterna transcraneal.
con la intención de alterar los ritmos de patrones de actividad cerebral específicos. Esta técnica es una estimulación cerebral no invasiva que proporciona una corriente eléctrica oscilante con amplitud y frecuencia fija, que tiene la intención de imitar las oscilaciones naturales del cerebro, ya que se puede variar el nivel de estimulación, así como las áreas del cerebro a las que se dirige. El equipo de Robert Reinhardt, profesor de la Universidad de Boston y autor principal del estudio, señala que su intención es usar estas ondas para mejorar la memoria en adultos. Así fue el experimento para ver el impacto de la estimulación para esta investigación. Reinhardt y su equipo reclutaron a un grupo de personas para aplicarles la estimulación durante 4 días consecutivos, mientras analizaban cómo se desempeñaban en varias pruebas de memoria. Por ejemplo, mientras escuchaban y recordaban inmediatamente de 5 listas de 20 palabras. En sus resultados descubrieron que aplicar la estimulación débil de alta frecuencia en la corteza prefrontal mostraba que la memoria a largo plazo podía mejorarse de forma selectiva, es decir, los voluntarios aumentaron su capacidad para recordar palabras desde el principio. El equipo considera que estos beneficios se deben a un efecto llamado arrastre, donde las ondas cerebrales tienden a sincronizarse naturalmente con estímulos externos, como la música o las luces parpadeantes, lo que induce al proceso de plasticidad en el cerebro. Por lo pronto, los investigadores esperan medir el efecto de la técnica en tareas cognitivas cotidianas, para así expandir las posibles aplicaciones en el mundo real. Y estamos de regreso en Todo que Ver. Estamos hablando de Todo que Ver con las resonancias. ¿Será que en este capítulo no voy a cerrar con conclusión? Mejor voy a cerrar con una invitación de Blan a que vayamos el día de mañana a este estreno, los que estén en Ciudad de México, y los que no, pues ahí la vamos a ir siguiendo en ese tren. Blan. Pues sí, vayan a la gira. Mañana arrancamos, 31 de agosto, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, con este gran documental que se llama El acento de la computadora, con una pequeña sesión musical con la banda Jacked, que viene de Los Ángeles a compartir con nosotros. Y posterior a eso, en toda nuestra gira, tenemos actividades hasta el 9 de octubre en televisión, de manera digital y presencial. Toda la programación la pueden consultar en nuestra página www.ambulante.org y en nuestras redes sociales. Excelente, Todo que Ver con Ambulante. Ahora sí, vámonos a las recomendaciones. ¿Qué nos van a recomendar esta semana? Ahora voy a empezar contigo, Adrián. ¿Qué nos traes? Bueno, pues mi recomendación de la semana, además de recomendarles que busquen la gira de Ambulante quienes estén en los estados donde se va a presentar, y también pues ya sabemos que vía digital o a través de la televisión abierta podemos tener ese acercamiento, entonces que lo busquen. Ahí le hago un 2 a la recomendación de Blan. Y también les quiero recomendar una serie que estoy viendo, que estamos viendo últimamente, que está en Amazon Prime y se llama Paper Girls. Es un poco ciencia ficción. La verdad, el primer capítulo es una masterclass en el manejo de la atención, porque empieza en una situación que va escalando hasta que al final al final del capítulo dices, ¿cómo llegamos aquí de una cosa tan sencilla hasta donde estamos ahorita? Es de 4 chicas que se dedican a repartir periódicos en los 80s, pero luego le meten ahí muchas cosas que no se las voy a spoilear. No vamos a decir nada hasta que la vean. Vale la pena que la vean así a ciegas, sin saber qué va a pasar. Les va a gustar. Al menos vean el primer capítulo y si no se enganchan, le regresamos su dinero. Adán, Cristi Sesma, ¿qué nos vas a recomendar hoy? Yo les quiero recomendar una serie nueva que estoy viendo de Apple TV que se llama Loot, de Maya Rudolph. También es productora esta Natasha Lyonne. La verdad es muy, muy buen cast. Es una serie muy ligerita, de que, pues como cuando ya llegas en la noche nada más quieres ver algo que no te haga pensar, de risa. O sea, es comedia que el diálogo ya sabes cuál va a ser el siguiente chiste, pero todo el mundo da risa. Y entonces está muy interesante cómo se va integrando. La verdad se me ha hecho muy bonita, me ha dado mucha risa. Les digo, es una risa muy típica, o sea, son los típicos chistes, pero está a gusto, está tranquila, está ligera. Excelente. De reflexión. Muy bien. Blan, ¿qué nos vas a recomendar? Bueno, aparte de recomendarles toda la gira de Ambulante, les podría recomendar una serie de Apple TV que se llama Severance.
que dirige Ben Stiller y protagoniza Adam Scott. Y pues es un thriller laboral que habla sobre cómo un futuro distópico en el que nos partimos en dos y pues tienes una memoria en el trabajo y una fuera del trabajo. Es que suena demasiado interesante. Yo no sé si me gustaría o no hacer eso. Creo que sí me gusta mucho mi trabajo para que se... Bueno, no les voy a contar nada. Yo les traigo, también hablando de documentales, un documental que se estrena el 1 de septiembre y se llama La Princesa o The Princess. Este va a estar en HBO Max y habla obviamente sobre la historia de la princesa Diana, pero está contado exclusivamente a través de material de archivo contemporáneo. O sea, que todo lo que van a ver ahí existe, lo que va a crear una narración, bueno, eso espero, ¿no? Espero que esté bueno porque todavía no sale, pero pues les recomiendo que lo vean conmigo después de ir a Ambulante. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Blan, Adrián, Cristi. Por último, solo quiero que me cuenten cómo podemos encontrarlos en sus redes sociales, Blan. En Twitter, Instagram y Facebook nos encuentran como Ambulante. Perfecto. Adrián Murra. Pueden ver toda nuestra programación. Yo estoy como @Adrián Murra en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Cristi Sesma. Cristi Sesma con I latina y con Y en Twitter. Perfecto. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver. Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.